IPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muchas personas que tienen sus empresas o empresas toman la decisión de vender sus activos fijos por muchas circunstancias. Pero la pregunta obligada es, ¿cuál es su tratamiento tributario? Pues acá te la respondemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Flores y respondiendo a la pregunta es vender activos fijos. En primer lugar, ¿a qué se refiere activos fijos? Un contador te va a decir la cuenta 33, pero para una persona que quiere ubicarse y tener claro cuál es el tratamiento tributario de la venta de activos fijos, uno le tiene que explicar de forma concreta. Por ejemplo, una empresa de juguería que está muy extendido en la ciudad de Lima, sus activos fijos serán, por ejemplo, su refrigeradora, ¿no?, su licuadora, su extractor. Esos son activos fijos. O una empresa de transporte de personas, que presta el servicio privado de transporte de personas, por ejemplo, serán unidades vehiculares. Una empresa textil que produce prendas de vestir será una máquina de coser, una remalladora, etc. Esas maquinarias, esos equipos, constituyen activos fijos. Ahora, muchas empresas siempre toman la decisión de vender esos activos fijos. ¿Pero por qué razones? Pueden ser, por ejemplo, para un financiamiento. La empresa no le va muy bien, son tiempos no muy buenos, entonces requiere capital, no se quiere de alguna manera financiar con los bancos y decide vender uno de sus activos. O puede ser que la empresa le vaya muy bien, que la mayoría de sus activos fijos, o no todos, ya como que caen o devienen en obsoletos y decide venderlos. Los bienes están bien, están productivos aún, pero ya no le es suficiente para responder a la demanda. Entonces quiere hacer un recambio tecnológico de sus activos fijos. ¿Ok? Entonces la pregunta central: cuando venda mi activo fijo, ¿cuál es el tratamiento de impuesto a la renta? En el caso del IGB, ¿cuál es su efecto? ¿No? Entonces, para responder el tema del impuesto a la renta, debemos tener bien claro el mandato del artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Y qué es lo que me dice el artículo 32? El artículo 32 establece que toda operación, venta de bienes, prestación de servicios, tiene que ser a valor de mercado. Concretamente, en el caso de la venta de activos fijos, ¿no?, sobre todo en la venta de activos fijos que la empresa no es frecuente transferirlos, la norma le exige que sea a valor de mercado. ¿Y cuál va a ser? El valor de tasación. El valor de tasación tiene, digamos, dos valores. Un valor que es el valor comercial, que es el que normalmente están dispuestos a comprar en el mercado, y el valor de realización inmediata, que es aquellos por los cuales unas determinadas personas están dispuestos a pagar para adquirir ese bien. ¿Cuál le vale más? Bueno, en el caso del valor de realización inmediata, lo que corresponde es estimar una vigencia de ese valor para transferirlo en un corto periodo. 2 meses, puede ser válido esa tasación. En el caso del valor comercial, su valor puede ser mayor, ¿no? 8 meses, 12 meses, depende, ¿no? Depende de alguna manera del bien. ¿Okay? Pero esos son los dos parámetros que se establecen. Otro aspecto muy importante
y siempre hacen esa pregunta, es sobre la reevaluación voluntaria. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que, por ejemplo, si usted adquirió un bien a 10.000 soles, usted sabe que el bien por el uso se va depreciando. Entonces, esa depreciación contable, pero también tributaria, se va reconociendo año a año, en promedio 10%. Es decir, en libros, como valor de adquisición, será 10.000 soles. Pasa un año, será en el segundo año 9.000, en el tercer año 8.000, y así sucesivamente. Al quinto año, se entiende que, siguiendo el ejemplo, ese activo fijo que se adquirió a 10.000, en el quinto año, su valor en libros será 5.000. ¿Ok? Ahora, pudiera ser que al quinto año, uno decida venderlo. Su valor en libros va a ser 5.000, que es el costo computable. Normalmente, este activo fijo se puede vender en 7.000, en 8.000, que hay un margen de ganancia. Pero como es un activo fijo, y además su venta, su transferencia para el giro de negocio de la empresa es infrecuente, para validar ese valor de 7.000 o de 6.000, ¿ok?, requiere necesariamente una tasación. Una empresa puede vender ese activo fijo en 7.000 y en una eventual fiscalización el agente de SUNAT le va a decir, ok, vendiste ese activo fijo en 7.000, ¿y cuál es tu documento de tasación? Si el documento de tasación dice, digamos, 6.000, no hay problema. Lo vendiste a 7.000, reconoces un ingreso de 2.000. Si el documento de tasación dice 7.000, pero lo vendiste a 7.500, no hay ningún problema. El agente de SUNAT te va a reconocer, te va a aceptar que reconozcas 2.500 de ingresos. Inclusive, si de acuerdo al uso, al deterioro que ha sufrido ese bien, y que en libros esté en 5.000, ¿no?, y la tasación dice que tiene un valor de 4.500, y el documento de tasación con fecha cierta dice 4.500, el agente de SUNAT va a decir, bueno, hay una pérdida, y no te va a imputar un ingreso superior a 5.000. Pero ¿qué sucede si cuando como empresa vendes, transfieres a un tercero ese activo fijo y que tu giro de negocio no es frecuente que haga este tipo de transferencias y no cuentes y te pida la tasación? Pues el agente de SUNAT te puede imputar un ingreso, puede ser una valorización, ¿ok? Y eso puede generar una contingencia tributaria. Ahora, con respecto a la revalorizaciones voluntarias, como regla general, las revaluaciones voluntarias no tienen efecto tributario, salvo el caso especial, muy especial, de las reorganizaciones de empresas, fusiones, etc. Pero la regla general es que toda revaluación voluntaria no tiene efecto tributario. Puede tener, digamos, la necesidad de revaluar un bien por una cuestión de ser más atractivo, ¿no?, en los estados financieros ante una entidad crediticia que otorga créditos, ¿ok?, para efectos financieros, de balance, etc., para una mayor valorización de la empresa. Pero tributariamente, la revaluación voluntaria que se le asigna a un activo fijo siempre será tributariamente el valor de adquisición aplicados la depreciación de ley. Y ese valor
esa revaluación, por ejemplo, que ese bien que tenemos en libros 5.000 lo revalúen al quinto año a 8.000, esos 3.000, ¿ok? Esos 3.000 no tendrá efecto tributario. Ante la eventual venta de ese activo fijo, su costo computable será 5.000 y no 8.000, ¿ok? Ahora, ¿cómo se trata esto en la oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual? Sencillo. Desde el punto de vista contable, esa revaluación tiene un tratamiento y va a estar reflejada, ¿no?, en la parte de, si vemos nosotros la declaración jurada, el PDT, la declaración jurada anual de impuesto a la renta, hay un lado, una parte, una pestaña que es el balance, ¿ok? Y refleja todo el tratamiento contable. Y en ese punto, ese activo fijo tiene una revaluación, ¿ok? Se refleja porque es parte de tus estados financieros. Ahora, ese valor, para efecto tributario, como no tiene efecto tributario, ese valor lo va a tener que usted adicionar en la parte de impuesto a la renta. Lo va a adicionar. ¿Ok? Y en segundo lugar, ¿cuál sería el segundo efecto tributario? Esa reevaluación va a sumar al ITAM, ¿no?, como segundo efecto, como efecto tributario, digamos, que de alguna manera perjudica al contribuyente, ya que le eleva la base de impuesto, de la base imponible del ITAM. Entonces, no tiene efecto tributario y se tiene que reparar ese valor del balance en la parte de impuesto a la renta de la declaración jurada anual. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo gran aspecto? Es el IGB o el IVA en el Perú. El IGB, como toda imposición al consumo, establece de alguna manera derechos como el crédito fiscal, ¿ok? Porque el IGB, como es un impuesto que grava el valor agregado, ¿no?, se descarga. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto cuando se vende un activo fijo? Es que al momento o en el periodo en que uno adquiere un activo fijo, una factura tiene valor venta que va al costo para su depreciación y tiene IGB. En ese caso, el 18%. Ahora, ¿la regla cuál es? General. Si usted adquiere un activo fijo y lo establece como tal en su contabilidad y lo transfiere antes de los 2 años y lo vende a un valor menor al que lo adquirió, pues va a tener que reintegrar el IGB o parte del IGB proporcionalmente a la adquisición. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si la empresa adquirió el bien a 10.000, ¿cuánto es el IGB? 18%. En el Perú es 18%. Entonces va a tener que pagar, va a pagar, ¿no?, al proveedor 1.800. Eso va a costar en la factura de compra. Entonces, ese monto, 1.800, ¿lo va a poder utilizar como crédito fiscal? Sí, claro. En el PDT 621, en la declaración jurada mensual, lo va a sumar en la parte de base de IGB compra. Y suma, ¿no?, suma los 1.800. ¿Ok? Es decir, va a colocar la base 10.000 y el sistema le va a calcular su IGB como crédito fiscal 1.800. Perfecto. Pero, digamos,
Si eso lo adquirió en enero del 2015, y lo vende, pasa todo el año 2015, y lo vende antes del diciembre del 2016, antes de los 2 años, entonces el que vende el activo fijo va a tener que reintegrar parte del IGB. ¿En qué circunstancia? Si lo adquiere a 10.000 y lo vende, digamos, a 9.000, antes de los 2 años, menor al valor de adquisición, proporcionalmente va a tener que reintegrar el IGB en el mes de la venta. Por ejemplo, noviembre del 2016. Si en noviembre del 2016 transfiere este activo fijo, pues en ese mes va a tener que reintegrar en la oportunidad de presentación del PDT 621 el IGB de forma proporcional. ¿Cómo lo hace? ¿Hay alguna casilla especial en el PDT 621 para reintegrar el crédito fiscal? No. Simplemente la forma va a ser que en su base de IGB compra de la declaración jurada mensual va a tener que restar. Esa es la forma, restar. Por ejemplo, si la base tiene en ese mes base IGB, digamos, no sé, 30.000, y tiene que reintegrar proporcionalmente 1.000, entonces no consignará en la base 30.000, sino 29.000. Esa es la forma de reintegrar en el mes en que transfiere este activo fijo. Ahora bien, la pregunta, si este activo fijo adquirido en enero del 2015 lo vende en julio del 2017, ¿tendría que reintegrar a pesar que lo venda a un menor precio? Ya no, porque ya pasó los 2 años. ¿Ok? Ya pasó los 2 años y ahí no existe ningún problema, no va a generar ninguna obligación para reintegrar el IGB de compra cuando se ejerció el derecho al crédito fiscal. Ahora bien, digamos, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que cuando uno transfiera un activo fijo, ¿no?, debe tener, en primer lugar, el valor de adquisición, los años en que efectivamente se contabilizó la depreciación y se aplicó la depreciación correspondiente máxima que establece la Ley de Impuesto a la Renta, concretamente el artículo 22 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, y verificar si la operación venta está antes o después de los 2 años. Si es después de los 2 años, pues no hay ningún problema. No hay obligación de reintegrar el IGB. Si es antes de los 2 años, en el mes de la transferencia, hay que reintegrar el IGB restando proporcionalmente en la base de IGB venta. Otro punto muy importante es que se cuente con la documentación de adquisición del bien, del activo fijo. Establecer todos sus documentos, licencias, mantenimiento, etc. Es muy importante porque eso establece información cómo debemos mantener y optimizar su uso y para que el bien no se deprecie de forma muy acelerada. Bien, y para terminar, quería finalizar que aquellos activos fijos que no le dieron derecho al crédito fiscal y la empresa decida venderlos, evidentemente siempre estará grabado con IGB.
Esto puede resultar un poco injusto, dado de que la empresa adquiere un activo fijo que por regulaciones tanto de la ley de impuesto a la renta como de la ley de IGB no le dan prerrogativas tributarias, no le dan derecho a aplicar como depreciación por N circunstancias, y tampoco les da derecho a ejercer el derecho al crédito fiscal. Y en la oportunidad en que lo vende, la pregunta es, ¿debo venderlo a valor de mercado mediante una tasación? La respuesta es sí. A pesar de que ese activo fijo, cuando yo lo adquirí, no me dio derecho al crédito fiscal, cuando yo lo venda, ¿estará grabado con IGB? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, un activo fijo, que esté como tal en la contabilidad de la empresa, lo venda, lo transfiera para impuesto a la renta, tendrá que venderlo a valor de mercado. Y para efecto del IGB estará grabado con IGB, a pesar de que ese activo fijo no le dio derecho a ejercer el crédito fiscal por su adquisición. Bien, me gustaría conocer tus comentarios sobre este tema, la venta de activos fijos. Aquí abajo, y ya sabes, si te gustó, dale un gran me gusta, suscríbete aquí y comparte. Será para una próxima edición. IPTV, la información especializada siempre a tu alcance.